Sí, el mensaje Wilder es: no aburras. No aburras al público. Cosa muy difícil, por cierto. Si tienes algo interesante que decir, asegúrate de que lo envuelves en chocolate para que se lo traguen. Uno de los mayores cineastas del mundo, Billy Wilder, dio una visión única a las películas de Hollywood. Su talla como director y guionista queda patente en clásicos como este. What do you think I was, anyway? The guy that walks into a good-looking dame's front parlor and says, "Good afternoon, I sell accident insurance on husbands"? You got one that's been around too long, one you'd like to turn into a little hard cash? Just give me a smile and I'll help you collect? Boy, what a dope you must think I am. I think you're rotten. I think you're swell, so long as I'm not your husband. Get out of here. Jerry, you can't be serious. Why not? He keeps marrying girls all the time. But you're not a girl, you're a guy. And why would a guy want to marry a guy? Security. Those idiot producers. Those imbeciles. Haven't they got any eyes? Have they forgotten what a star looks like? I'll show them. I'll be up there again, so help me. Billy's been accused of being a cynic. Well, if that's true, then the greatest blessing I can wish on any of us is to be so cynical. Because in the vision and in the world of Billy Wilder, we can always rest assured that the situation is definitely hopeless, but not serious. El cine de Billy Wilder latía con el corazón de un romántico, pero con la cabeza de un escéptico. Mientras otros cineastas se dedicaban al heroísmo y al sentimentalismo, el sello personal de Wilder consistía en su colección de perdedores formada por arribistas, sinvergüenzas y oportunistas. Billy comprendió que en cada uno de nosotros hay un sinvergüenza, incluso en el más recto, en los que miran con desprecio y con descendencia a los sinvergüenzas. Incluso esos tienen una parte deshonrosa en su vida o en su alma. Y cuando ves sus películas te empiezas a identificar con los personajes más insospechados. Incluso en una película sobre un campamento de prisioneros de guerra nazi, Wilder consigue despertar las simpatías del espectador por William Holden, el antihéroe egoísta. What's the beef, boys? So I'm trading. Everybody here is trading, so maybe I trade a little sharper. Does that make me a collaborator? A lot sharper, Sefton. I'd like to have some of that loot you got in those footlockers. Oh, you would you? Listen, Stoop, the first week I was in this joint, somebody stole my Red Cross package, my blanket, and my left shoe. Well, since then I've wised up. This ain't no Salvation Army. This is everybody for himself. Dog eat dog. Intenta demostrar su opinión de que el mundo está lleno de tontos e ingenuos, de personas llevadas por la banalidad, la codicia, la avaricia, la vanidad. Y en ese sentido es comedia clásica, comedia en el sentido de Aristófanes. En la película En bandeja de plata, Walter Matthau interpretaba al típico timador del cine de Wilder, un turbio abogado que intenta cobrar un seguro fraudulento. This is ridiculous. There's nothing wrong with me. That's what you think. Not only can't you move your hand and your leg, but you had this concussion. So now you got a ringing in your ears and double vision. Double vision. How many me do you see? One cheap, chiseling shyster lawyer who, of all people, had to marry my sister. Nice talk. I'm handing you $250,000 on a silver platter. Don't want the money. Don't want the silver platter. I just... What's the matter? You feel sorry for insurance companies? They got so much money, they don't know what to do with it. They've run out of storage space. They have to microfilm it. En las películas más originales y únicas de Billy, nos identificamos con el protagonista, aunque sea un borracho de mucho cuidado. Otro personaje imperfecto domina la primera película seria que abordó el sufrimiento del alcoholismo. Wilder despierta nuestra compasión hacia Ray Milland, que se humilla para satisfacer su desesperada necesidad de alcohol. No credit and you know it. All right, it's charity. I'm begging you. Give me one, man. Yeah, one. One's too many and 100's not enough. La versatilidad de su trabajo le hizo merecedor del mayor honor concedido por sus colegas de profesión. Ladies and gentlemen, Billy Wilder.
En 1988 recibió el codiciado premio Thalberg de la Academia del Cine. Lo que hace aún más destacable este tributo es que el viaje de Wilder comenzó en un pequeño pueblo europeo. Para que se familiarice con mis orígenes, nací en 1906, tiene que pensar en Austria, en aquella época. Una enorme monarquía con 56 millones de súbditos, la monarquía austrohúngara. El cineasta estadounidense más cosmopolita nació en la pequeña ciudad de Susha, a unos 300 kilómetros de Viena. La última calle que vio desde su cochecito de bebé lleva ahora su nombre. Pasó su infancia yendo de un lugar a otro, dado que su familia acompañaba a su padre de ciudad en ciudad en sus proyectos idealistas. Aunque le pusieron de nombre Samuel, su madre, Eugenia, tenía muy buenos recuerdos de un viaje de adolescente a Nueva York, donde había asistido al espectáculo de Buffalo Bill. Cautivada por lo que vio, empezó a llamar a su hijo Billy y el apodo se le quedó. Cuando tenía 2 años y medio me llevaron a Viena. Allí empecé a ir a la escuela primaria y después al instituto. El gran empeño de mi padre, que tenía 2 hijos, era que uno fuera médico y el otro abogado. Ni mi hermano se hizo médico, ni yo abogado. Yo me hice periodista. Cubría la sección de deportes, que en aquella época era sobre todo fútbol. También hacía reportajes de sucesos y me tocaba hacer el trabajo sucio, como por ejemplo ir a ver a los padres de un asesino, de alguien que había matado a alguien, a pedirles una foto. Como periodista, Wilder pronto manifestó la misma actitud mordaz que caracterizaría su modo de ver el mundo. Y pronto también la vida de Viena empezó a aburrirle. La oportunidad de marcharse le llegó cuando el popular director de orquesta americano Paul Whiteman, de gira por Austria, le contrató para promocionar su actuación en la ciudad más interesante de Europa. Berlín era un crisol para las artes y contaba con una revolucionaria industria cinematográfica, teatro experimental, artistas como George Grosz y Kurt Weill y una vida nocturna que no tenía nada que envidiar a la parisina. Para el joven Wilder, que entonces tenía 20 años y grandes ansias de nuevas experiencias, el ambiente era irresistible. Desde niño he sido un buen bailarín y monté un número de lo que ahora podría llamarse un gigoló o un boy. Alguien que baila por dinero en un hotel, el Hotel Eden de Berlín. La verdad es que no fue tan romántico como parece. Lo hice para escribir una serie de artículos sobre lo que significaba ser un gigoló en Berlín y causó un poco de escándalo. Era muy joven cuando dejé el periodismo y empecé a escribir guiones de cine mudo. Primero como guionista anónimo y después firmando con mi nombre. Debí de escribir entre 100 y 150 guiones de cine mudo. Entonces tenían unas 25 páginas. Logró sobresalir con Menschen am Sonntag, una excéntrica película sobre la clase trabajadora berlinesa que fue bien recibida. Con la llegada del cine sonoro, Wilder tuvo la oportunidad de explotar su talento con los diálogos. Empezó a colaborar en películas importantes. De repente, su vida se vio trastocada para siempre por los acontecimientos históricos. En enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania y, como judío, Wilder se dio cuenta de que en la dictadura nazi no había sitio para él y huyó a París. Al año llegó a Hollywood con $11 en el bolsillo, algunos contactos y un conocimiento de inglés limitado.
Cuando te dedicas a escribir y te quitan tu idioma, sabes que estás más o menos muerto. Así que me puse a buscar a mujeres jóvenes y guapas que solo hablaran inglés. Eso me ayudó mucho. Asistí a clases nocturnas, escuchaba la radio. Intenté vivir escribiendo historias en alemán que después se traducían al inglés. Vendí un par y gané varios miles de dólares. Su oportunidad llegó cuando vendió un guión a los estudios Paramount. Como uno más de los 104 guionistas contratados, Wilder languideció en proyectos sin importancia hasta que el departamento le puso a trabajar con un adecuado y culto licenciado de Harvard, que había sido crítico teatral de la revista The New Yorker. En Charles Brackett, Wilder encontró por fin al colaborador que necesitaba. Era una especie de caballero tradicional, con opiniones mucho más derechistas que las de Herbert Hoover. Nuestras ideas no podían ser más dispares. Pero gracias precisamente a esas discrepancias, fue para mí un colaborador perfecto. Si dos colaboradores piensan igual, ¿para qué lo quieres? Sería como si dos hombres tiraran del mismo extremo de la cuerda. No habría ninguna tensión. Brackett se tumbaba en el sofá, descalzo, y con el cuaderno de notas. Y yo paseaba por la habitación con la fusta en la mano, mientras debatíamos una escena. Cada uno hacía sus comentarios y sugerencias, y poco a poco íbamos llegando a algo. Los encargos más difíciles fueron los del director Ernst Lubitsch, un inmigrante alemán famoso por sus comedias sofisticadas. Cuando tuvo problemas con el argumento de Ninotchka, una comedia para Greta Garbo, Lubitsch llamó a Brackett y Wilder. La Garbo interpretaba a una comisaria soviética que intenta en vano resistirse a los encantos de París, personificados en Melvyn Douglas. Did you hear that? It's 12 o'clock. It's midnight. Look at the clock. One hand has met the other hand. They kiss. Isn't that wonderful? That's the way a clock works. What's wonderful about it? But Ninotchka, it's midnight. One half of Paris is making love to the other half. Brackett y Wilder no siempre tuvieron tanta suerte con los directores encargados de realizar sus guiones. A veces sus acerados guiones quedaban desdibujados en manos de directores torpes. Wilder ansiaba tener un mayor control. Además, en el plató odiaban a los guionistas. Cuando terminabas un guión, lo cogían, lo reescribían. Si iban mal de tiempo, arrancaban 8 páginas y ya está, retraso solucionado. A mí me ponían furioso. Así que decidí hacerme director, no porque tuviera experiencia en el teatro, ni porque hubiera estudiado con Strasberg, ni porque tuviera teorías propias, sino porque quería ver en la pantalla el guión tal y como lo habíamos escrito. Por fin sus superiores dieron su brazo a torcer. Ante la insistencia de Brackett, permitieron que Wilder dirigiera su siguiente proyecto. Pensaron que si me daban una película, me pegaría un buen batacazo y después volvería a escribir guiones, que era lo mío. Pensaron que iba a hacer una película muy artística, muy tipo Caligari, muy alemana y tal. Pero yo me propuse hacer una película lo más comercial posible. Había encontrado una historia que no me podía fallar. Era El mayor y la menor, con Ginger Rogers, una joven de 24 años que no tiene bastante dinero para un billete de adulto en el tren, aunque sí para un billete de niño que cuesta la mitad, y se disfraza de niña. How old are you? 12 next week. You're pretty big for 12. Yes, we all are. My whole family. Sweetie stock. My brother Olaf is 6 feet 2, and he's only in the 2nd grade. A menudo los personajes de Wilder se disfrazaban para salir del embrollo en que les había metido el guionista. En esta película, Wilder presentó un tratamiento muy audaz de la atracción de un hombre adulto por una joven aparentemente menor. Well, that's all cleared up. You see, it's just like traveling with your grandfather or your uncle. Now to bed. Oh, just a minute, Major. Oh, no, Susu, please, don't call me Major. Call me Uncle Philip. Hmm? Do you have a nightie with you? Yes, Uncle Philip. Well, then suppose you go in there and get changed. You really think so?
Why, sure. Just sing out if you have any trouble with your buttons. Oh, I haven't had any button trouble for a long, long time. Cuando hago una película nunca la clasifico. Espero hasta el preestreno. Y si el público se ríe mucho, entonces digo que es una comedia. O una película seria o cine negro. En aquella época nunca había oído esa expresión. Lo mío era hacer películas que a mí me gustaría ver. Y si tenía suerte, coincidiría con el gusto del público. En 1943, Wilder se alejó de la comedia con una película que exploraba el lado más oscuro de la forma de vida americana. Se basaba en una novela de bolsillo escrita por James M. Cain sobre un vendedor de seguros que planea con su amante matar al marido de esta. Fue la primera película con todos los elementos esenciales de un género que sería conocido con el nombre de cine negro. Oscuridad y sombras, iluminación expresionista, un protagonista seguro de sí mismo que es traicionado por una mujer calculadora y un recurso que Wilder estableció como elemento fundamental del género, la narración mediante una voz en off. It was a hot afternoon and I can still remember the smell of honeysuckle all along that street. How could I have known that murder can sometimes smell like honeysuckle? A Charles Brackett la historia le resultó demasiado sórdida para sus gustos y Wilder se vio obligado a encontrar otro colaborador. Recurrió a Raymond Chandler, en aquella época un escritor de novelas de misterio poco conocido con un seguimiento minoritario. Era genial. Un escritor maravilloso, totalmente maravilloso, pero estaba loco. Me odiaba. Me odiaba porque yo conocía mucho mejor el medio que él. Evidentemente porque yo me dedicaba a hacer películas. También tenía 40 o 50 años menos que él. No me faltaban las chicas guapas y además podía beber. Él era un ex-alcohólico. Estaba en Alcohólicos Anónimos y su mujer tenía 40 años más que él. Me odiaba por todo lo imaginable. Y un día se fue porque me dijo, con sus malos modales, Wilder, baja la persiana, porque entraba el sol en el despacho, sin decir, por favor. A pesar de sus conflictos, formaron un equipo muy creativo y dieron forma a alguno de los diálogos más agudos jamás escritos para la gran pantalla. Mr. Neff, why don't you drop by tomorrow evening around 8:30? He'll be in then. Who? My husband. You were anxious to talk to him, weren't you? Yeah, I was, but I'm sort of getting over the idea, if you know what I mean. There's a speed limit in this state, Mr. Neff. 45 miles an hour. How fast was I going, officer? I'd say around 90. Suppose you get down off your motorcycle and give me a ticket. Suppose I let you off with a warning this time. Suppose it doesn't take. Suppose I have to whack you over the knuckles. Suppose I bust out crying and put my head on your shoulder. Suppose you try putting it on my husband's shoulder. That tears it. En Barbara Stanwyck, Wilder encontró a la mujer fatal perfecta. Al elegir a Fred McMurray para el papel de vendedor de seguros, Wilder aprovechó su talento para elegir contracorriente. Me dijo, no puedo hacerlo. Ese papel exige interpretar. Y yo le dije que tenía que dar ese gran paso, que sabía que era un saxofonista, que tocaba el saxofón y que había trabajado en un montón de comedias con Carole Lombard y Ginger Rogers. Y aceptó. De acuerdo, lo haré. En el género que Wilder estaba definiendo, ciudadanos norteamericanos normales vivían en un mundo carente de todo glamour, donde los asesinatos se planeaban en supermercados y los asesinos estaban condenados a volverse uno contra otro. Why didn't you shoot again, baby? Don't tell me it's because you've been in love with me all this time. No, I never loved you, Walter, not you or anybody else. I'm rotten to the heart. I used you just as you said. That's all you ever meant to me. Until a minute ago, when I couldn't fire that second shot. I never thought that could happen to me. Sorry, baby, I'm not buying. I'm not asking you to buy. Just hold me close. Goodbye, baby.
Cuando Alfred Hitchcock vio la película, declaró: después de Perdición, las dos palabras más importantes del cine son Billy Wilder. La anterior gran película de cine negro fue El halcón maltés, de un par de años antes. Pero no era ni tan oscura, ni tan cruel, ni mortal como esta. Esta película te adentra en un terreno psicológico mucho más oscuro. Y por eso la considero la precursora de lo que 4, 5 e incluso 10 años más tarde se convirtió en el género por antonomasia del cine americano de finales de los 40, principios de los 50, que era el cine negro. En 1945, Wilder volvió a un Berlín muy distinto como coronel de una división de guerra psicológica del ejército estadounidense. Participó en la desnazificación de la industria cinematográfica germana y supervisó un documental sobre los campos de concentración. When Allied armies approached, the Nazis tried to rush their prisoners elsewhere. Thousands were suffocated in overcrowded freight cars. Estas atrocidades evocaban una tragedia personal. La familia de Wilder no sobrevivió al Holocausto. Todos murieron en Auschwitz. Tras cumplir con el deber, Wilder regresó a Hollywood ansioso por continuar con su trabajo. Una vez alcanzado el reconocimiento como director, miraba a sus películas desde un punto de vista diferente. Pensé que lo divertido era dirigir, mientras que escribir los guiones era duro, mucho trabajo, mucho sudor. Lo divertido era estar en el plató. Si tienes un buen guión y tienes la suerte de tener buenos actores, eso era lo divertido, eso era lo que quería hacer. You know, the choreography is terribly important. Whack the door, excuse me. Yeah. Turn it on very quickly and grab it just as quickly. It was just much too slow. There must be electricity. Help me to create electricity. Dijo algo sobre el cine. Dijo que cada fotograma, cada escena que haces, tiene que tener una explosión dramática, algo sorprendente. Si no, se cae. Yo le pregunté, ¿qué tal si la construyo así? Y me respondió, no, olvídate de construir. Construir es para arquitectos. No se puede tratar a dos actores de la misma manera si no quieres que sean malos actores. Todo el mundo tiene su punto débil y hay distintas formas de hacerlo salir. Tienes que interpretar 20 papeles distintos. Tienes que ser un adulador. Tienes que ser un sádico, un enfermero, un cocinero. Tienes que humillarte. Tienes que ser un filósofo. Todo depende del actor. A veces tienes que hacerlo con el látigo y te adoran por eso. Otras veces tienes que suplicar. Y a veces se pasan 3 días sin dirigirte la palabra porque dicen que les han ofendido. Pero tienes que hacerlo. No te estás casando con ellos. Cuando terminas la película puedes darles un beso o una patada en el trasero. O evitarlos. Pero por encima de todo hay que terminar la película. Billy Wilder daba mucho a cuantos trabajaban con él. Le sacaba lo mejor de sí mismos. La primera responsabilidad del director es conseguir lo mejor de sus actores. Y en eso Billy Wilder era el mejor. El mejor actor con el que he trabajado, o quizás el mejor actor que ha existido, fue Charles Laughton. Venía a las 6 de la tarde cuando habíamos terminado de filmar y decía, mañana tenemos una gran escena, la del monólogo, y tengo algunas ideas. Deja que te enseñe lo que he pensado. Eso era a las 6 de la tarde. A las 9 íbamos por la versión número 50. Frau Helm, it would appear, when you first met the prisoner in Hamburg, you lied to him about your marital status? I wanted to get out of Germany, so... You lied, did you not? Just yes or no, please. Yes. Thank you. And subsequently in arranging the marriage, you lied to the authorities? I did not tell the truth to the authorities. You lied to them? Yes. And in the ceremony of marriage itself, when you swore to love and to honor and to cherish your husband, that too was a lie? Yes. And when the police questioned you about this wretched man who believed himself married and loved, you told them. I told them what Leonard wanted me to say. You told them that he was at home with you at 25 minutes past 9, and now you say that that was a lie.
Yes, a lie. And when you said that he had accidentally cut his wrist, again you lied. Yes. And now today you've told us a new story entirely. The question is, Frau Helm, were you lying then? Are you lying now? Or are you not, in fact, a chronic and habitual liar? Había otra actriz por la que Wilder sentía especial afinidad. Audrey Hepburn despertaba su lado más tierno. Con Sabrina, la actriz influyó en el estilo y la moda de toda una generación de mujeres. Para el casting más sorprendente de su carrera, Wilder rebuscó en el pasado hasta dar con una actriz que interpretara a una reliquia olvidada del cine mudo. Wait a minute, haven't I seen you before? I know your face. Get out, or shall I call my servant? You're Norma Desmond. Used to be in silent pictures, used to be big. I am big. It's the pictures that got small. No tiene trabajo, le gustaría volver. Al principio la concebí como una comedia, y mi intención, aunque le cueste creerlo, era hacerla con Mae West. A Mae West le ofendió la idea de interpretar a una mujer que ya no estaba en su mejor momento y rechazó el papel. Desoyendo las objeciones de Brackett, Wilder decidió hurgar en los elementos trágicos de la historia. Pero lo más difícil resultó encontrar a la actriz para el papel. Cuando Swanson aceptó, fuimos a ver al director del estudio. Creo que entonces era Barry de Silva. Y nos dijo que estábamos locos, que cómo íbamos a contratar a Swanson, que siempre pecaba de gesticular y sobreactuar. Yo le dije que eso era lo que quería, una actriz del cine mudo que interpretara ahora en el sonoro y que reflejara las exageraciones, la locura. Y fue muy extraño verla en el rodaje de la película. Tenía 50 años, no más. Pero no sé por qué, había una gran distancia entre el cine mudo y el sonoro, y daba la sensación de que tuviera 70 u 80 años. Poco antes del inicio del rodaje, Wilder eligió a William Holden para el papel de Joe Gillis, que está interesado en la ayudante del productor, interpretada por la candorosa Nancy Olson. El personaje que hizo que el argumento funcionara, que le dio credibilidad, fuerza e intensidad, fue el de Bill Holden. Y creo que hay que tener en cuenta una cosa. En aquel entonces la carrera de Bill estaba un poco en el aire. Para entonces ya bebía y mucho. Y como actor estaba empezando a deshilacharse, a desmoronarse, que era precisamente lo que Joe Gillis tenía que mostrar, lo que tenía que ser. De ahí mi gran admiración por Billy y su elección, ya que era el hombre perfecto para el papel. En el papel que le lanzó al estrellato, Holden es un guionista sin trabajo que se esconde de sus acreedores en la mansión de Gloria Swanson, perdiendo toda la dignidad a medida que se va dejando atrapar entre sus garras. Empty the ashtray, will you, Joe, dear? Here's some camel's hair, but I'd like you just to feel this is vicuna. Of course, it's a little more expensive. The camel's hair will do. Well, as long as the lady's paying for it, why not take the vicuna? She'd sit very close to me, and she'd smell of tube roses, which is not my favorite perfume, not by a long shot. Sometimes, as we watched, she'd clutch my arm or my hand, forgetting she was my employer. Just becoming a fan, excited about that actress up there on the screen. I guess I don't have to tell you who the star was. They were always her pictures. That's all she wanted to see. A veces haces una película y todo encaja a la perfección. Necesitábamos una actriz que hubiera sido actriz antes y teníamos a la Swanson, gran estrella de una época olvidada. También localizamos a Stroheim, su primer marido, y un director que rodó una película con ella.
Necesitábamos actores de los viejos tiempos para la partida de bridge en la vieja mansión de Sunset Boulevard. Queríamos a H.B. Warner, que interpretó a Jesús, y a Buster Keaton, y los conseguimos. También pensamos en un gran director de la época, DeMille. Sería maravilloso. Le llamamos y en menos de 3 minutos aceptó. Cuando terminaron El crepúsculo de los dioses, la película se presentó en un pase privado en la Paramount a personas importantes de la industria cinematográfica. En la lista de invitados estaba Louis B. Mayer, el legendario y temido presidente de la MGM. Le oí hablar a sus esbirros, a un grupo de su gente, y les estaba diciendo: ese hijo de perra de Wilder es un extranjero. Le dejamos entrar, le hemos dado una vida, le hemos dado una familia, y ahora está mordiendo la mano que le dio de comer. Yo me levanté y me acerqué a él y su séquito y le dije: señor Louis B. Mayer, ¿por qué no se va a la mierda? Me llamo Wilder, soy el director y estoy muy orgulloso. Jamás nadie le había hablado así a Louis B. Mayer, y mucho menos en público. Y la verdad era que el público estaba con Billy, no con Louis. Y Louis tuvo que escurrir el bulto y desaparecer. Fue un momento muy simbólico y de una gran importancia, ya que lo que planteaba era que ahora los que mandaban en el reino de Hollywood eran los productores, escritores y directores. Hombres y mujeres con auténtico talento. Después de El crepúsculo de los dioses, Wilder terminó su colaboración con Charles Brackett y empezó a producir sus películas. Su primera producción para la Paramount fue una corrosiva denuncia de la falta de ética periodística. Cuando un hombre se ve atrapado bajo tierra tras un hundimiento, un despiadado periodista se dedica a explotar su sufrimiento con titulares sensacionalistas. Alrededor del lugar del accidente se desarrolla un carnaval periodístico en el que Kirk Douglas es el sinvergüenza típico de Wilder, el periodista dispuesto a poner en peligro el salvamento de la víctima para sacar partido al reportaje. I'm on my way, and if it takes a deal with the crooked sheriff, that's all right with me. And if I have to fancy it up with an Indian curse and a broken-hearted wife for Leo, that's all right, too. Not with me, it isn't. And not with a lot of others in this business. Phony, below-the-belt journalism, that's what it is. Not below the belt, right in the gut, Mr. Boot. Human interest. You heard me, phony. Cuando se estrenó la película, el público americano no quiso aceptar la descarnada visión que daba Wilder de su credulidad y la película fue un desastre de taquilla. Normalmente, cuando una película no funciona, dices que se debe a que se ha adelantado a su época, o que ha fracasado porque hacía muy buen tiempo y la gente prefería ir a la playa, o que ha fracasado porque llovía y nadie quería salir de casa. Buscas cualquier tipo de excusa. Para esta película, creo que mi excusa debe ser que elegí el tema en esa décima de segundo en la que se toma la decisión, y por lo visto no era una película para su tiempo. La larga colaboración de Wilder con la Paramount terminó tras una discusión por la película Traidor en el infierno. Para mejorar los ingresos de taquilla en Alemania, el estudio pidió al director que el malo, en vez de ser nazi, fuera polaco. Les escribí una carta diciendo que me sentía muy ofendido, que no podía entender que me pidieran una cosa así a mí, cuya familia murió en Auschwitz. La respuesta era no, y a menos que quien escribió la carta, el director de distribución, se llamaba Bedler, a menos que se disculpara, no volvería a trabajar con la Paramount. No volví a saber nada más de ellos, ni una disculpa ni nada. No hicieron nada. Y cuando volví, hice las 3 películas que me quedaban por contrato y me fui. En 1957, Wilder encontró a un nuevo colaborador, E.A.L. Diamond, conocido como Itz, un guionista nacido en Rumanía que compartía con Wilder el gusto por los diálogos ágiles. Formaron equipo durante 30 años. Cuando Iz y yo trabajábamos juntos, llegábamos a la oficina a las 9 de la mañana como empleados de banca y nos sentábamos allí a ver si se nos ocurría algo.
A veces no se nos ocurría nada. Otras veces esperábamos y otras se nos aparecían las musas y nos iluminaban. Cuando a uno de los dos se nos ocurría una idea que no estaba mal, no nos poníamos a dar saltos de alegría ni a gritar de éxtasis. El mejor reconocimiento que podías tener de Itz era, ¿por qué no? Su comedia más aclamada fue una frenética combinación de farsa de época y película de gánsteres que volvía al tema del cambio de sexo. No sé imitar el acento de Billy, pero lo único que sé es que aquel loco vino a verme y me dijo que tenía un guión relacionado con la masacre del día de San Valentín. Tú y tu compañero, me dijo, sois músicos y sois testigos de la masacre del día de San Valentín. Los gánsteres saben que lo habéis visto y os tenéis que disfrazar de chicas y uniros a una orquesta de señoritas porque como os descubran os van a dejar hechos un colador. Así que el 85% de la película vais a tener que ir vestidos de mujer. ¿Quieres hacerlo? Y no sé por qué le dije que sí. Goodbye, Charlie. No, Spats, no. No, Spats, please, no, no. I think I'm gonna be sick. All right, come on out of there. El invento más importante de Con faldas y a lo loco era que dos músicos se disfrazaban de mujeres. Tenía que ser una cuestión de supervivencia, de vida o muerte. Lo principal era ver cómo íbamos a quedar Tony Curtis y yo con maquillaje, ya que íbamos a pasar, como he dicho antes, el 85% de la película vestidos de mujer. Las pelucas, el maquillaje, ¿serían creíbles? Siendo un punto crucial, pasamos casi toda una semana haciendo distintas pruebas de maquillaje. Probamos diferentes formas de labios con carmín y diferentes pelucas. Era de locos. Cuando conseguimos lo que a Tony y a mí nos pareció un buen maquillaje, Billy nos dijo, bien, ahora id al servicio de señoras. Estábamos en los estudios de Samuel Goldwyn, donde rodábamos. Y no lo podíamos creer. Venga, insistió él, id al servicio de señoras, así sabremos si sirve o no. Así que allí nos fuimos los dos al servicio de señoras sudando sangre. Yo estaba muerto de miedo, me daba muchísima vergüenza, pero nos metimos en el servicio de señoras. Las mujeres que entraban y salían nos aceptaron sin más. Debieron pensar que éramos extras o actrices en una película de época y que teníamos que llevar esa ropa. El caso es que nos tomaron por mujeres. Cuando salimos le dijimos a Billy que ni siquiera habían pestañeado y él exclamó, muy bien, ya lo tenemos, no cambiéis nada, rodaremos así. Hortense, dear, good night. Good night, Daphne. Maud, sweet dreams and pleasant thoughts. Good night, Daphne. Oh, good night, Gloria. Good night, Daphne. Dolores, dear, you sleep tight, you hear? Nighty night, Emily. Toodaloo. Oh, about that toodaloo. Steady, boy. Just keep telling yourself you're a girl. I'm a girl. You're a girl. I'm a girl. I'm a girl. I'm a girl. I'm a girl. En la película, Tony Curtis se ponía un segundo disfraz, el de un millonario que se finge impotente, para seducir a Marilyn Monroe. Wilder le pidió que adoptara un acento adecuado para el personaje. Le dije que tenía que cambiar un poco la voz, poner un tono como de Boston, de persona rica. Él me dijo que podía imitar a Cary Grant. Y cuando lo hizo le di un beso y le dije, eso es fantástico. If I wasn't such a coward, I'd kill myself. Don't say that. There must be some girl someplace that could. If I ever found a girl that could, I'd marry her just like that. Would you do me a favor? Certainly. What is it? I may not be Dr. Freud or a male brother or one of those French upstairs girls, but could I take another crack at it? All right, if you insist. Anything this time? I'm afraid not.
La única persona que vi que le hiciera quedarse helado era Marilyn. Estábamos rodando una escena y todo lo que ella tenía que hacer era entrar y decir, ¿dónde está ese bourbon? Creo que hicimos casi 80 tomas. Había una cómoda con muchos cajones y lo escribí en todos los cajones. ¿Dónde está ese bourbon? Después de la toma 63 me la llevé a un lado, ya era el segundo día, y le dije, no te preocupes, Marilyn, ya saldrá. Y ella me miró y dijo, ¿preocuparme por qué? Yo no tenía ningún problema con ella. Era ella quien lo tenía consigo misma. Estaba siempre un poco aturdida, como ida, y le costaba mucho concentrarse. Siempre tenía algo que le preocupaba, que la carcomía, y era como si la estuviera desgarrando por dentro. Pero cuando terminas la película, todo ha merecido la pena. Ya saben lo que solía decir yo antes, hace 400 años o por ahí, que si quería a alguien que llegara siempre puntual y se supiera el diálogo de memoria, tengo una tía en Viena que estaría aquí todos los días a las 5 de la mañana y nunca se saltaría ni una coma. Pero, ¿quién quiere verla a ella? Las grandes comedias, desde los griegos a Shakespeare y hasta hoy, son dramas basados en conflictos humanos. ¿Cuántas veces ha ocurrido algo en su vida y no ha sabido si reír o llorar porque es la reacción humana más normal? Ambas reacciones eran catárticas y lo que hace un dramaturgo como Billy Wilder es coger el dolor y obligarte a reír, que a fin de cuentas es una manera de ver las cosas mucho más saludable. La fusión más perfecta de comedia y melodrama de Wilder fue El apartamento. El guión solo tenía 29 páginas, quizá 39. Eso era todo lo que teníamos cuando empezamos a rodar. Billy e H se dedicaron a observarnos a Jack y a mí juntos. Y después iban escribiendo el guión, a medida que íbamos rodando. Maybe we could have lunch in the cafeteria sometime. Or some evening after work. It's Evan. Oh. I hope everything goes all right. I hope so. Well, don't you know they call me on a day like this, what with a cold and everything? How do I look? Fine. Wait. Wilder se trajo de París a Alexander Trauner como diseñador de producción. Trauner domina la perspectiva como nadie. Con eso quiero decir que primero colocó 100 mesas, después otras 200, pero más pequeñas, con extras que también eran más pequeños. Después puso mesas diminutas con enanos de extras y después, al fondo de todo, había mesas y figuras recortadas. Las mesas eran del tamaño de este cenicero, pero sin las cenizas, claro. Unas mesas pequeñitas con figuras recortadas y detrás se veía el tráfico diminuto. Estaba todo cogido con alfileres y lo que se ofrecía era una ilusión. Entonces es cuando hacer películas es realmente divertido, cuando lo haces con espejos, como si fueras un mago sacando conejos de un sombrero de copa. Esta cáustica descripción de una oficina americana se sitúa en una compañía de seguros. Jack Lemmon consigue ascender rápidamente en la empresa, permitiendo a sus superiores que utilicen su apartamento para sus líos extramatrimoniales. Para el mujeriego director del departamento de personal, Wilder y Diamond pensaron en el mismo actor. Nos miramos y dijimos a la vez, McMurray, con la misma entonación, Fred McMurray. Llamé a Fred y le dije, Fred, tengo problemas. Solo me llamas cuando tienes problemas. Le conté lo que había pasado y tal. Y me dijo que no podía hacerlo. Que no podía interpretar a un hombre que tiene un lío amoroso extramatrimonial con la ascensorista en el apartamento de un empleado, y menos en Navidad. Yo le pregunté por qué no. Y me dijo que tenía un contrato con Walt Disney, que estaba interpretando a ese profesor chiflado con el Volkswagen y que no se lo perdonarían nunca. Estoy acabado, esto es mi fin. Así estuvimos 20 minutos, pero al final aceptó. Nosotros nos ocupamos de arreglarlo todo. Todo es posible si sabes utilizar tus encantos. Para su lío sentimental con Shirley MacLaine, McMurray quiere tener una llave del apartamento.
also says here that you are alert, astute, and quite imaginative. Oh? That's good thinking, Baxter. There's going to be a shift in personnel around here next month. As far as I'm concerned, you are executive material. I am? Now put down the key. And put down the address. About 4 months after we finished the apartment, we were having dinner one night, and sitting at the bar, waiting for our table, Billy said, "Now I know how we should have done the picture." He said we should have given Lemon some sort of infirmity, a clubfoot or something, and then he would have been a much more sympathetic character. And I said, nonsense. Then he becomes a voyeur, and the whole thing becomes much dirtier. But now, by this time, the picture is in release. It's a big success. But Billy's still rewriting it in his head and redirecting it a little, too. The apartment, Billy Wilder. Por El apartamento, Billy Wilder ganó el Oscar a la mejor película, al mejor director y al mejor guión. Algo inaudito hasta entonces. Thank you, I.A.L. Diamond. Thank you, Billy Wilder. Durante casi 50 años, Wilder compartió su vida personal con Audrey Young. Poco después de conocerse, ella empezó a cantar en la orquesta de Tommy Dorsey. Su improvisada boda se hizo siguiendo el característico estilo Wilder. La mañana que íbamos a salir para casarnos, Charles y Ray Eames aparecieron en casa. Billy tenía un Cadillac descapotable en el que nos montamos los cuatro para ir a Minden, Nevada. Yo le dije que quería cambiarme de ropa. Llevaba vaqueros, mejor dicho, la versión de la época, y una sudadera. Pero Billy me dijo que no, que me casaba así o que no me casaba. Está bien. Paramos en una joyería del Valle de San Fernando en la carretera. Y allí me compró el anillo de boda. $17.95. No hay muchos hombres como Billy, eso se lo aseguro. Y es difícil, pero todos los grandes hombres lo son. No te puedes librar de eso. Quizá haya sido un dolor de cabeza, pero le aseguro que nunca fue un aburrido, nunca. Billy tenía fama de tener una lengua cortante como un rayo láser. Y si alguna vez te daba con él, estabas muerto. Un director no tiene necesariamente que saber escribir, pero no está de más que sepa leer. Los austríacos son unos auténticos genios. Se las han arreglado para convencer al mundo de que Beethoven era austríaco y Hitler alemán. Cuando no está rodando, Wilder se enfrasca en otra obsesión que le acompaña desde siempre y en la que es un experto: la adquisición de obras maestras de pintura contemporánea. Me considero un acumulador. He acumulado cosas, como una hormiguita, no puedo evitarlo. Es una enfermedad, tengo que comprar, pero tengo tantas cosas que las tengo escondidas debajo de las camas, en los armarios y en guardamuebles. No puedo dejar de comprar, comprar y comprar. En 1989 los Wilder decidieron vender buena parte de su colección a través de Christie's en Nueva York. La subasta se convirtió en todo un acontecimiento. Aprovechando un momento inmejorable, Wilder vendió a los precios más altos del mercado. Wilder recaudó más dinero en aquella operación que en todas sus películas juntas. La carrera de Billy Wilder continuó después de cumplir los 70 años. Algunas de sus últimas películas tuvieron éxito, otras consiguieron buenas críticas, pero los gustos del público habían cambiado. Ya no volvería a tener el éxito de sus mejores años.
Ahora tiene que intentar saber por qué después de tantos éxitos... No, tiene de repente tantos fracasos de taquilla que empezaron, supongo, con Bésame Tonto en el 64. Sí. En bandeja de plata recaudó muy poco dinero. Ya basta. No siga, por favor. Ya basta. Ya ha hecho su trabajo. Es que nunca me propongo hacer una película que sea un fracaso, sino una que sea un éxito. Si la gente no va a ver la película, nadie puede evitarlo. En mi opinión, si hay un aspecto trágico en la vida de Billy Wilder, es que no nació para ser pintor o compositor, porque para llevar a cabo sus creaciones solo hubiera necesitado una hoja de papel en blanco o un lienzo y un lápiz. Pero para ser director de cine en este país, necesitas un lápiz de un solo color. Y con eso me refiero a que necesitas mucho dinero, mucho equipo, mucho apoyo. Y no puedes coger el lápiz tú solo. Dependes de los dueños del lápiz, es decir, de los grandes estudios. Y llegó un momento en que dejaron de creer en Billy. Aunque no ha vuelto a dirigir desde 1981, Wilder va todas las mañanas a su despacho de Beverly Hills. Su amigo y colaborador East Diamond murió en 1988. Ahora, cuando Wilder escribe, lo hace solo. Ha conseguido mantenerse ocupado. Lee piensa y continúa recibiendo premios. Billy Wilder, ladies and gentlemen. I'm going to be very short. An elderly man goes to see a doctor. And the doctor asks him, "What is your problem?" And he says, "I can't pee." And the doctor asks him, "How old are you?" And he says, "I'm 90. He says, "You peed enough." Thank you very much. I can't go on with the scene. I'm too happy. Mr. DeMille, do you mind if I say a few words? Thank you. I just want to tell you all how happy I am to be back in the studio, making a picture again. You don't know how much I've missed all of you. And I promise you I'll never desert you again. Because after Salome, we'll make another picture and another picture. You see, this is my life. It always will be. There's nothing else. Just us. And the cameras. And those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. He hecho todo tipo de películas excepto del oeste. De todos modos, me parece que el listo de verdad es Hitchcock, famoso por sus películas de suspense. Hace un tipo de cine, lo hace estupendamente y la gente sabe qué esperar. Pero a mí no me gustaba. Me resultaba aburrido hacer siempre el mismo tipo de películas. Yo procuro cambiar de estilo. Cuando estoy muy triste me gusta hacer una comedia y cuando estoy muy contento me gusta hacer un drama. Pero usted es un director serio. Usted es muy amable, Michel. Pero entre nosotros, no creo que hacer cine sea toda mi vida. Si hay una cosa que odie más que el que no me tomen en serio, es que me tomen demasiado en serio.